En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con Jorge Reiter, el politólogo, quien se ha referido a los últimos acontecimientos de lo que viene ocurriendo en Bolivia, donde mencionó que hoy nuevamente la derecha se está rearticulando. No es extraño ver pues como la alcaldía de La Paz, al mando pues de un alcalde que estuvo al lado de la dictadura, igual manera a Cochabamba, otro dictador, y en igual manera con Santa Cruz. Entonces también se puede ver una vez más al CONADE y a la 21F. Son los mismos golpistas que se articularon en el 2019 y que hoy nuevamente se articulan para buscar de desestabilizar la democracia boliviana. Entonces, hoy, la verdad, también Jorge Richter se ha referido al último fallo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha rechazado el pedido pues, que presentara la gobernación de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque estaba buscando puede separar a Bolivia, pero le han denegado lo que han planteado. También mencionó que el segundo round de Camacho está desesperado y todos sabemos y Santa Cruz se ha dado cuenta que todo lo que hizo Camacho promover la marcha indígena del Beni hacia Santa Cruz fue con un solo objetivo. El objetivo de Camacho era buscar que para el aniversario de Santa Cruz crear una cortina de humo porque lamentablemente hasta el día de hoy no hay obras. Camacho habló tanto de la reactivación económica y hasta el día de hoy no ha hecho nada. Entonces hoy Jorge Richter le ha dicho sus verdades al gobernador de Santa Cruz. También ha dicho Jorge Richter que hasta el día de hoy la derecha no ha ganado una sola elección en los últimos años porque no conoce a la población boliviana. Vamos a escuchar pasajes pues, de intervención del politólogo Jorge Richter. Son momentos que exigen mucha atención, Ramiro. Pero es importante señalar que ante esta nueva ofensiva antidemocrática, y alguna vez lo hemos dicho, Ramiro, y lo hemos conversado, también lo he mencionado de manera reiterada en muchas ocasiones, Bolivia es un país que replica metodologías. Aquello que entienden que ha dado algunos resultados que en su perspectiva han sido importantes, pues esos grupos intentan nuevamente reeditar el evento. Y había señalado que en esa perspectiva, a principios, te estoy hablando a principios de la gestión del presidente Arce, del vicepresidente Choquehuanca, había señalado que claramente el grupo rupturista en Bolivia iba a intentar nuevamente reeditar la ruptura, las lógicas de golpe de Estado. Y esta ofensiva antidemocrática de comités cívicos, de las alcaldías del eje, de algunas gobernaciones, de plataformas ciudadanas, del CONADE, pues esta ofensiva lo que busca claramente, Ramiro, es desalojar al presidente Luis Arce Catacora de su mandato constitucionalmente conseguido para poder lograr ellos la impunidad que están buscando desesperadamente desde hace ya mucho tiempo para cubrir y exonerarse a su vez de las responsabilidades que tienen sobre lo que ha sido noviembre de 2019. Y en ello, lo vamos a explicar con más detalle, y en ello también, Ramiro, o para ello quiero decir, atacarán las posibilidades que tenemos hoy en Bolivia de reconstruir la economía, porque el éxito económico en el país significa que ese partido al que desprecian de campesinos, de indios, de cholos, de gente con pensamiento socialista, de los sectores populares, de los obreros, de los artesanos, etcétera, que ese partido no le quieren permitir que sea nuevamente el que reconstruya una Bolivia despedazada como dejaron después del golpe. No están dispuestos a esperar ni 5 ni 10 años porque el voto popular no los favorece. Por ello buscan la vía de la ruptura, Ramiro, hermanos de la Causacho. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar y a tener una conciencia de lo importante que es preservar
nuestra democracia. Entonces, Ramiro, escogen nuevamente un mes que lo quieren volver emblemático, van a hacer un esfuerzo de movilización, de financiamientos descomunales, Ramiro, y todos aquellos que negaron su participación en el golpe, hoy, en una mano, con un discurso no creíble de democracia, de libertad, de recuperación de la institucionalidad, salen nuevamente a las calles para ver si otra vez, hablando de democracia y de libertad, nos pueden conducir a un baño de sangre. Jorge, ya que has planteado el tema con esos antecedentes, me gustaría entrar en ese tema. Dejamos el primero para la siguiente, si te parece, por favor. El tema del paro al que están convocando, porque tiene mucho que ver con lo que ya tú dijiste. No sé qué te dice a ti, pero ahí me dice muchas cosas, y la gente de Bolivia tiene que darse cuenta totalmente de qué es lo que está pasando en nuestro país. Cuando primero el señor golpista Camacho sale a decir: vamos a terminar lo que hemos empezado. Y lo dijo en el aniversario del departamento de Santa Cruz, lo dijo a boca llena y abiertamente frente a un pueblo que estaba siguiendo una manifestación cívica en el país, como es el departamento de Santa Cruz, tan pujante como es el pueblo cruceño además. Pero antes de ello lo dijo muchas veces. Lo dijo: Arce, usted sabe, nosotros tenemos la fórmula para sacarlo del gobierno. Lo dijo 1, 2, 3, hasta cuántas veces. No solamente lo dijo Camacho, lo dijo también el que ahora, entre comillas, lo conocemos como Albestia, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, el señor Calvo. Dicen cosas como que sin miedo a la ley, sin miedo al pueblo de Bolivia, sin ningún miedo al gobierno nacional, utilizan términos totalmente sediciosos. En tiempos pasados, Jorge, estimo que este tipo de declaraciones iba a prestarse inmediatamente a una detención, o sea, considero yo, porque son amenazas directas y de frente al gobierno nacional, que viene a ser un gobierno socialista, un gobierno muy tranquilo, que busca solamente la reacción económica de nuestro país, como es nuestro gobierno nacional. Pero estas cosas, Jorge, ¿qué te dicen a ti? Ya nos están mandando un mensaje, y el mensaje es claro. Es un mensaje de guerra, lo dijeron. Es un mensaje de intento de golpe. Es un mensaje, lo dijeron también: vamos a sacarlo a Lucho y queremos que entre el vicepresidente. Lo han dicho en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Están en permanente ofensiva, Jorge. Esto debe llamarnos la atención, y el pueblo boliviano no puede dejarse engañar por este tipo de situaciones. Yo pienso que la población no es tonta y se da cuenta de lo que está pasando, y debiéramos nosotros estar alertas y atentos a esto que viene a pasar desde Santa Cruz. Mira, Ramiro, esto que tú señalas es absolutamente cierto. ¿Quiénes son hoy en día los que están encabezando y que han generado este paro cívico? Está la gobernación de Santa Cruz, está el Comité Cívico, también pro Santa Cruz, está lo que en un principio nos señalaban y nos acusaban, porque ellos son muy buenos para discursivamente instalar mentiras, para falsear el discurso político, Ramiro. Allí llegaron señalando, estoy haciendo referencia a las autoridades de la Alcaldía de La Paz y de la Alcaldía de Cochabamba, llegaron señalando de que estaban preocupados únicamente por realizar gestión, porque querían trabajar por sus ciudades. Y fíjate tú que el día de hoy, la alcaldía de La Paz, anoche, sobre el final del día viernes, señala y dice que han conversado con muchos sectores y que van también al paro porque estos han solicitado aquello. Y lo propio ocurre en Cochabamba. Y finalmente lo propio ocurre, como han señalado, también en Santa Cruz. Entonces, este eje, gobernación Santa Cruz, alcaldía Cochabamba, alcaldía La Paz, que en algún momento, si tú recuerdas, Ramiro, habíamos señalado de que tienen conductas rupturistas porque no pueden acreditar
una convicción democrática que sea visible y comprometida con el país. Hoy en día, las mismas personas, el CONADE, la gobernación, el Comité de Santa Cruz, el Comité Cívico, las plataformas del 21F, los mismos actores políticos, son todos los que estaban reunidos hace unos días atrás en Santa Cruz y en el Comité Cívico. Son todos ellos los mismos que activaron noviembre de 2019. Son todos ellos los que generaron el golpe de Estado. El grupo rupturista, el grupo noviembrista, si tú quieres, Ramiro, en términos del libro que yo he publicado, se activa con ciertas maneras y formas de hacer política. Ese es el noviembrismo. Y estas formas de hacer política caminan de espaldas a lo que señala la Constitución Política del Estado, pero fundamentalmente a las formas de comportarse democráticamente en una sociedad. Y esto es lo que hoy en día vuelven a evidenciar su poco compromiso, o posiblemente su nulo compromiso, su escasa convicción democrática. Y a partir de esto, siempre accionando las palabras democracia, libertad, recuperación de la democracia, de la institucionalidad, gobierno autoritario. ¿Cuál es el gobierno autoritario? Las personas que hablaron de democracia causaron más de 1000 muertes en el país. En un pequeño y rápido recorrido, todos en Bolivia sabemos que usurparon el mando del Estado. Y ahí estaban comprometidos los que hoy en día caminan en la organización de este paro cívico. Están comprometidos. Tomaron el mando del Estado, falsearon con sus interpretaciones lo que era una sucesión constitucional para generar confusión en el país. Y allí hablaron de aquel comunicado del Tribunal Constitucional. Fíjate tú que el Tribunal Constitucional se manifiesta, le han negado esta ley separatista al gobernador de Santa Cruz a través de un auto, no de un comunicado constitucional, a través de un auto. Pueden ser sentencias, pueden ser declaraciones, pueden ser autos constitucionales con los que se manifiesta el Tribunal Constitucional. Pero ellos, solamente con un comunicado, le han intentado otorgar constitucionalidad a aquel gobierno. Pero después, de forma inmediata, para sostener el gobierno golpista, han lanzado su ofensiva sobre Sencata, sobre Sacaba, han generado 38 muertos en nuestro país, más de 800 personas heridas que hoy en día, en este mismo momento, viven con las balas en los cuerpos, con la laceración de las heridas también, producidas por el gobierno de la dictadura, el gobierno no constitucional de la señora Áñez y todo su equipo de colaboradores, que era amplio. Y llevaron a las cárceles a más de 1000 bolivianos, Ramiro. Y ahora resulta que, muy suelto de cuerpo, el gobernador de Santa Cruz le dice al país que si concluyen aquello que dejaron sin terminar en el 2019, entonces podremos gritar que somos libres. Esto lo dijo en esa asamblea que llevaron adelante hace unos días atrás, donde vimos al señor de Comunidad Ciudadana, al señor Jorge Quiroga, a distintas personalidades que manejan un discurso de ruptura, de insultos, de homofobia en nuestro país a través de las plataformas virtuales. Hemos podido observar también que hace unos días atrás han señalado de que este segundo round lo van a ganar. Acá, Ramiro, hay que dejar claro algo. El segundo round en Bolivia se llevó adelante de forma democrática. Y por supuesto, en el escenario de la democracia, donde hay que conseguir el voto de la gente, donde hay que mostrarle al país un plan de gobierno, una visión de hacia dónde se quiere llevar la sociedad, por dónde tiene que caminar nuestra economía, cuáles son los valores fundamentales para poder mantener y sostener la inclusión y aligerar lo que son las desigualdades sociales, terminar con lo indigno que es marginar a la gente de Pollera, a la gente del campo, a la gente de las áreas rurales de nuestro país. Todo aquello se dejó en consideración de los bolivianos en ese segundo round.
pero también se dejó a consideración de los bolivianos esto de decir, señores, hubo y existió un fraude en nuestro país, porque si existió un fraude en consideración de ustedes, de todos los bolivianos y bolivianas, castiguen con su voto. Y la gente se manifestó y castigó a quien sentó la impostura en nuestro país, con este tema del fraude monumental que nunca lo pudo demostrar Ramiro. Por eso hoy en día cuando el procurador dice que se van a contar todas las actas, entran en pánico e inmediatamente intentan señalar aquello como un hecho que no corresponde, como un hecho que no procede, porque los atemoriza conocer aquel resultado. En ese segundo round también, Ramiro, se dejó ante los bolivianos, a consideración de todos ellos, de su buen criterio, estas formas. ¿Quieren un gobierno que se maneje con mano dura, como expresaba el exministro? ¿O quieren un gobierno de sectores populares y que se busque concertación, que se busque incorporar a toda nuestra sociedad, inclusivamente en la conformación de un abanico grande que es el bloque popular? Y la gente se manifestó, Ramiro, rechazaron de forma categórica las maneras arbitrarias, autoritarias, policiales del gobierno de la derecha en este país, representadas en la anterior candidatura en la figura del señor de Comunidad Ciudadana y del señor Camacho. El país se manifestó y hoy en día lo quieren negar y se arrogan la propiedad del conjunto de los bolivianos. Hablan a nombre de los bolivianos, Ramiro. Dicen que están cansados de 14 años de gobierno, del movimiento al socialismo, que el país está cansado. Son los mismos argumentos, pero siempre pasan por alto, hacen un salto por encima de lo que fue octubre del pasado año. Olvidan el proceso electoral del pasado año con intencionalidad, por supuesto. A momentos, Ramiro, del proceso de elecciones subnacionales y de que tomen juramento las autoridades, en unas entrevistas que yo tuve por aquellos días, señalé y dije que no los exoneraba, primero que no los exoneraba el voto popular de sus responsabilidades legales. ¿A quién se le puede ocurrir que el voto popular evita que una persona que tiene cuentas pendientes ya en estado avanzado o con sentencia ejecutoriada, que el voto popular es un manto de olvido para que esa persona quede alejada de todo lo que significan responsabilidades con la justicia? Eso no existe, pero lo quieren traer. Lo quieren traer como anillo de protección legal. Es una metodología, Ramiro. Es una metodología. El país tiene y está viviendo en este momento dos temas fundamentales, Ramiro. Lo que tenemos hoy es una crisis aparente y construida. Es una crisis aparente y construida. El día de ayer, en un medio de comunicación masivo, en una red televisiva, uno de los personeros, Ramiro, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, señalaba y decía que en Bolivia durante 14 años no se había hecho absolutamente nada en el tema de salud. Y que en este prácticamente año de gobierno del presidente Luis, tampoco se había hecho absolutamente nada en tema económico y absolutamente nada en tema sanitario. E insisto en esa palabra, absolutamente nada. Y resulta, acá hagamos un paréntesis, resulta que con toda la desfachatez que caracteriza a quien gobierna la región de Santa Cruz, la gobernación de Santa Cruz, señalan y ya dicen y hablan de que han llevado adelante un proceso de vacunación sin ayuda del gobierno y que han sido altamente eficientes. Ramiro, tú que estás en los medios de comunicación, que eres un hombre de la noticia, ¿cuándo has visto que llegó la compra de vacunas que realizó el gobernador de Santa Cruz? Pero aprobaron una ley de algo más de 50 millones para comprar vacunas o para equipar
los hospitales de tercer nivel que están bajo su responsabilidad. Entonces, ¿cuándo has visto tú que han entregado equipamiento, Ramiro, para estos hospitales con esos más de 50 millones? Tienen las vacunas que les ha otorgado el gobierno nacional y a pesar de ello no han logrado hacer una vacunación exitosa en el departamento de Santa Cruz porque no tienen al 100% de la población en etapa de vacunación inoculada ya. ¿Qué obras han podido mostrarle a Santa Cruz? ¿Qué perspectiva de reactivación le han mostrado a Santa Cruz que no sea la que está generando el gobierno nacional con ese tan mencionado plan de reactivación de la economía cruceña? Su gobernación no les ha contribuido a todo esto. Por ello, el 24 de septiembre han creado una situación de molestia, de convulsión, para poder tapar aquello que no ha hecho un gobernador que se encuentra de vacaciones en Santa Cruz y que es afecto únicamente a la generación de conflicto como forma de sobrevivencia política o como forma de acumulación. El enfrentamiento, la tensión, el choque violento, la desestabilización del país es la metodología que hoy en día emplea las nuevas formas del fascismo moderno que las encarna el señor Camacho para desestabilizar una sociedad. El segundo round ya se llevó a cabo, Ramiro. El segundo round ya se llevó a cabo y lo perdieron por la vía democrática. Ese escenario que les es esquivo. Ese escenario en el cual no se saben mover porque no tienen convicción democrática. Pero no es solamente el gobernador. Son los otros acompañantes de viaje de la aventura golpista, en la cual están las plataformas, el CONADE, los actores políticos, el señor de Comunidad Ciudadana, que acompañan de la mano y con entusiasmo nuevamente la generación de una ruptura, porque este país al que dicen defender, en realidad lo desprecian, porque les molesta el poncho, la barca, lo popular, lo cultural nuestro, Ramiro. Les molesta profundamente circular por lugares como por ejemplo el Trópico, pero lo señalan para denigrarlo, rápidamente lo señalan y lo quieren asociar a narcotráfico y a las actividades más deleznables de la conducta humana. Esto es lo que ocurre. Les molesta el país en el que han nacido. Esto es lo que está pasando. No quieren comprender que Bolivia solamente, como decía Zabaleta, o parafraseando a Zabaleta, Bolivia solamente será plurinacional o no será, Ramiro, hermanos de la causa Chuncoca. Acá no hay posibilidades de que nuestras mujeres de pollera puedan ser nuevamente condenadas a que su única actividad en los centros urbanos pase por ocuparse de las labores de casa. Eso no es posible, Ramiro. Eso tampoco nadie se los va a aceptar. Eso no va a volver en nuestro país, aunque lo intenten 1 y 1000 veces. Jorge, para argumentar un poco a lo que tú explicas muy bien, me gustaría que hagas también un análisis de cuáles son las razones, para profundizar un poco más, cuáles son las razones por las que este grupo de golpistas, este grupo de perdedores, porque es lo que son, Tuto Quiroga nunca ganó una elección para ser presidente. Por cierto, él fue vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, y quedó como presidente después de que Banzer Suárez falleció. Nunca ganó para presidente. Carlos Mesa nunca ganó para presidente. Fue vicepresidente, además con una tónica bien extraña en números. Cuando ganó Goni Sánchez de Lozada, se acordará el pueblo de Bolivia, cuando decía alguien, nosotros ganamos, no, nosotros ganamos, no, que nosotros ganamos. Ahí, lamentablemente, el pueblo no elegía. Ahí elegían los que eran senadores en su momento. Es decir, tenemos actores en estos momentos políticos como Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga,
y otros actores que nunca han ganado y que ni siquiera han llegado a un buen porcentaje del electorado boliviano. Pues sí, ¿cuánto por ciento logró Carlos Mesa en su candidatura en una primera instancia, si no era que cuando fue las elecciones en octubre hizo un acuerdo con los líderes de Santa Cruz para quedar como segundo lugar, y ahí vino el tema de la acusación del fraude? Y después cómo quedó en estas últimas elecciones, está muy claro cómo son estos personajes. Pero ¿a qué voy, estimado Jorge? Se dice que los golpistas acuden a este tipo de elementos de movilización, de crear conflictos para esconder, para tapar, para desvirtuar algo. Acuden a este tipo de elementos sediciosos y conflictivos porque no quieren enfrentar ciertas cosas, y una de ellas es que nunca han podido ganar democráticamente elecciones en nuestro país. Entonces, ¿por qué será que les tienes queda que preguntar por qué siempre? Eso es, Ramiro, importante. ¿Por qué? Eso es lo que quiero preguntarle, Jorge. ¿Por qué ellos no ganan una elección, Ramiro? No ganan una elección porque son varios los elementos, pero lo fundamental es porque no conocen este país. Son la representación de una clase vetusta ya, de una clase oxidada de la partidocracia en Bolivia, de las derechas que provienen de las clases dominantes. Son los representantes de la vieja partidocracia y de las oligarquías económicas en el país. Son, en una definición categorial más importante, son la no política, o son la expresión de lo impolítico. Lo impolítico, Ramiro, es las formas no democráticas, el ejercicio de los poderes fácticos. Representan el antipueblo. Claramente, Ramiro, ¿por qué representan el antipueblo? No se relacionan con los sectores populares, que son la base social enormemente extendida por nuestro país. ¿Cuándo has visto tú, en los últimos 5 años, una fotografía de algunos de estos representantes, Ramiro, en una zona rural de nuestro país? No la conocen. ¿Cuándo los viste a la gente que generó el golpe de Estado en un centro minero? A la señora Áñez, a sus ministros de Estado, a sus acompañantes de viaje en la aventura de rupturista. ¿Los pudiste observar alguna vez en algún lugar de estos? Pertenecen a ese sector de la vieja partidocracia que proviene de los sectores sociales dominantes, Ramiro. Por eso cuando acuden a los procesos electorales, se manejan con lo primero que saben, las encuestas. Y cuando las encuestas no los favorecen, las falsean con interpretaciones forzadas, como ocurrió el pasado año, tratando de señalar y de asegurar para ver de modular el voto, diciendo que Bolivia iba a asistir a una segunda vuelta. Y en el extremo de la desfachatez, en la última semana, publicar y decir que esa primera vuelta todavía la ganaba el candidato de Comunidad Ciudadana. Para poder ganar una elección, Ramiro, tienes que saber cómo está estructurada la organización de nuestro Estado, de nuestra sociedad, perdón. Y tienes que saber también cuáles son los elementos que componen o los elementos constitutivos del voto de la ciudadanía. Un voto no es solamente una cuestión, Ramiro, de identificación con el candidato. Un voto tiene factores identitarios, tiene elementos de pertenencia a un proceso, tiene factores que lo caracterizan de forma determinante, que son de orden cultural, Ramiro. Y tiene elementos de empoderamiento también, de conciencia política, de haberse sentido históricamente desplazado y hoy ser parte de algo.
Y esto está diseminado a lo largo y ancho de nuestro país, Ramiro. Y en tiempos electorales asume o toma conductas homogéneas para convertirse en una enorme fuerza electoral. Entonces vienen ellos y te hablan de las formas liberales, de la república, de la democracia liberal. Y como elemento para fortalecerse te hablan de la independencia de poderes. Y creen que la Asamblea Legislativa es el único ámbito y el único centro de la deliberación que existe en el país porque es institucional. Pero nuestro país es comunitario, fuertemente comunitario. El asambleísmo, las deliberaciones se realizan a lo largo y ancho del país, Ramiro. Esto es absolutamente importante comprender que además la dignidad de las proporcionalidades sociales en este país, donde hay un enorme sector social excluido históricamente, al cual se debe proteger, cuidar su dignidad, incluirlo en la vida política y social de nuestro país. Que las formas económicas de Bolivia solamente pueden ser fondomonetaristas, liberales,